Hola a todos, bienvenidos. Continuamos con esta Hola. serie de encuentros dedicados al Día Internacional de las Redes Sociales. Y en esta parte nos acompaña Ana Villar, del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Rocío del Pozo, de la Subdirección General de Museos Estatales, que llevan a la red nuestros museos, Arantxa Chamorro, del Museo del Traje, y Vanessa Pollán, del Museo Casa de Cervantes. Bienvenidas a todas, chicas, y bueno, muchísimas gracias por participar en este encuentro. Bienvenidas. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Con ella vamos a hablar de un tema que ha despertado mucho interés entre nuestros usuarios, y es qué y quién hay detrás de las redes sociales en los museos, cómo se planifica, cómo se organiza un departamento de comunicación. Detrás de las funciones que llevamos a cabo hay muchísimo trabajo, mucho más del que en un principio pueda parecer, porque es necesaria una planificación previa, establecer calendario de contenidos, compaginarlo con otras funciones que no siempre son exclusivamente las redes sociales, sino que hay mucho más. Y todo esto, cuadrarlo y compaginarlo con la línea de la institución, con los objetivos del museo. Entonces termina siendo algo bastante complejo, y justo tenemos a cuatro instituciones muy diferentes entre sí para que nos comenten cómo influyen sus propias circunstancias en la manera de organizar y de planificar el día a día en un departamento de comunicación. Empezamos, por ejemplo, si os parece, con Arantxa, del Museo del Traje, que es un museo con una envergadura bastante importante. ¿Cómo es la planificación y el trabajo en el departamento de comunicación del museo? Pues bueno, nosotros en cuanto a planificación surge como primer punto estar acorde con la línea del museo, es decir, que tenemos siempre en cuenta la misión general que lleva el centro. Si el museo busca ser un centro abierto, intercultural, en cuanto a contenido busca generar la reflexión y el espíritu crítico sobre las relaciones que la indumentaria ha tenido en los distintos contextos sociales, políticos y económicos que han surgido. Entonces, teniendo eso siempre de fondo, vamos pasando como a objetivos un poco más particulares de los sistemas de comunicación. Ya centrándonos un poco en las redes sociales, lo que tratamos de generar son experiencias que sean divertidas, que aporten conocimiento de una manera desenfadada, cercana y así conseguir interactuar con nuestra comunidad virtual. Tratamos un poco de deshacer el esquema tradicional de la comunicación en el que había un emisor, un canal y un receptor, y tratamos de que el visitante se convierta en participante. Que no simplemente mire, sino que también participe, que comunique, que reflexione con nosotros, que cree, que genere finalmente contenido. Como el espacio que nos separa es mayor que con el visitante presencial, pues trabajamos mucho esa línea. Dentro del museo, en cuanto a estructura del departamento, pues yo creo que es importante decir que el Departamento de Difusión del Museo del Traje tiene bastante entidad dentro de la institución. No solamente nos dedicamos a la comunicación, sino que también generamos la mayor parte de la actividad pública que se ve al otro lado. Entonces, llevamos las actividades públicas, escolares, visitas guiadas. Por otro lado, llevamos la coordinación técnica de las exposiciones temporales y también estamos al cuidado de los contenidos que se generan en torno a la exposición permanente y a su materialización, también publicaciones, depende del departamento. Esto hace que estemos muy al día de todo lo que está pasando en la institución y que lo utilicemos siempre para buscar aquello que creemos que tiene gancho y que puede funcionar en redes sociales. A comunicación, estrictamente dicho, se dedican dos personas en plantilla. Una es Pepa Pacheco, que está está ahora mismo de baja por maternidad y que en realidad lleva la comunicación online, y otra es Clara Enchama, que lleva la comunicación offline. En realidad, para la comunicación online, los que nos dedicamos a esto sabemos que necesitamos mucho tiempo, que se necesita mucho esfuerzo y que todas las ayudas son pocas. Entonces, también respondiendo un poco a ese sentido educativo que tiene la institución, muchas veces tenemos estudiantes en prácticas que trabajan con ella y que le ayudan a sacar el contenido. El problema es que suelen ser estancias cortas, y es verdad que para conseguir coger el tono, el hilo, el conocimiento de la colección se necesita un poco de desarrollo.
Un caso especial es el de la beca Formarte, que en nuestro caso se ha dedicado durante 2 años, ha recaído sobre la misma persona, sobre Marta García Val, que se ha dedicado durante 2 años a estudiar la comunicación desde el museo, y la verdad es que durante la cuarentena ella fue la persona que había al otro lado, siempre en coordinación conmigo, pero la que sacaba adelante todos nuestros perfiles de una manera estupenda. Ahora mismo ha cogido el testigo una compañera que no se dedicaba a ello, pero que lo está haciendo muy valientemente y con mucho criterio, se llama Ana Calpena, y ahí está. Comentar también pues, que solo de manera puntual hemos podido contratar alguna campaña externa, solamente en 2 ocasiones, para difundir una exposición que se titulaba El Avión Ross y para difundir la última que hemos llamado Extra Moda. Creo que más o menos... bueno, también quería comentar que es verdad que somos un museo grande dentro de nuestros museos, pero que tampoco somos tan grandes. Esto hace que la comunicación con el resto de departamentos sea muy fluida, de modo que a la hora de generar contenido, nuestra tabla de planificación en redes está visible para el resto de departamentos, y a la vez que les pedimos contenidos, ellos pueden sugerir. Sí que nos guardamos un poco el derecho de gestión, como si dijésemos, y de luego buscarles a cada propuesta en qué momento debe salir, por qué canal y en qué momento, pero así es un poco como funcionamos. Sí, la verdad es que esa idea para participar de forma más activa con el resto de departamentos es genial, está muy bien. Nos vamos ahora al otro extremo, a un museo bastante pequeñito, como es el caso del Museo Casa de Cervantes. Vanessa, ¿cómo es la experiencia de trabajar la comunicación desde allí y qué otras funciones compagináis? Porque me imagino que en vuestro caso son muchísimas. Pues sí, nosotros desde el museo pues gestionamos prácticamente todo con muy poquito personal. Ahora mismo solo somos 2 técnicos de museos. Entonces, bueno, esto dificulta un poco el tener una planificación más cerrada, pero el hecho, por ejemplo, que comentaba Arantxa, de que puedas estar en contacto con el resto de departamentos, bueno, pues el que todas estas funciones se centren en muy pocas personas hace que tengas una visión más global de todo lo que pasa en el museo, y eso ayuda mucho para generar contenidos para comunicar y para las redes sociales. Entonces, bueno, lo que pasa que, claro, es bastante complicado cuando tienes eso, que compaginar con otras tareas que también te llevan mucho tiempo, y también porque hace falta mucha inspiración, yo creo, para poder comunicar y hacerlo de una manera que sea atractiva para el público. Entonces, esto necesita un tiempo de reflexión, ¿no? Más allá de querer comunicar un evento, un efeméride o ser partícipe de cualquier cosa a través de las redes sociales. Pero bueno, lo hacemos con, con la dignidad que podemos, y nosotros nos gustaría hacer también más partícipes al público, como comentaba Arantxa, pero a veces es muy difícil por eso, por la falta de tiempo. Entonces, hasta ahora un poco la línea de comunicación que ha llevado el museo es prácticamente anunciar las actividades y las cosas que tiene el museo para ofrecer al público, tanto visitas guiadas como talleres, conciertos, etcétera. Y luego sí que también hemos tratado de dar un poco de cabida a las cosas que ocurren internamente, ¿no? Pues como todos hemos hecho hasta ahora, utilizar los lunes a museo cerrado para mostrar ese trabajo interno, que yo creo que a la gente le resulta muy atractivo porque es igualmente desconocido, ¿no? Las cosas que hacemos, movimientos de piezas o limpiezas, no sé, cualquier pequeña cosa yo creo que puede ser susceptible de ser atractivo para el público. Pero es verdad que nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel, a lo mejor, de hacer tan partícipe a la gente, sino simplemente de usarlo como un canal más de comunicación, porque sí que nos hemos dado cuenta también de que la gente que te sigue en redes sociales luego no siempre es la misma gente que acude, por ejemplo, a las actividades que nosotros anunciamos, ¿no? El público real y el público virtual es distinto, e incluso el público destinatario de los correos electrónicos donde informamos también de estas actividades es distinto del que está en redes sociales, que por otra parte puede estar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces son canales distintos a los que tienes que ir generando contenido. Pero bueno, yo creo que hasta ahora también gestionamos las redes sociales que podemos abarcar, que yo creo que esa es una máxima que tenemos que seguir, ¿no? Hasta donde tú puedas llegar y centrarte un poco en eso. Hay que partir también de que el Museo Casa de Cervantes, aparte de ser muy pequeño,
también tiene una colección muy particular porque es una casa museo, y una casa museo no como a lo mejor el Museo del Romanticismo o el Cerralbo, donde hay muchas, no sé, muchas más salas y muchas piezas diferentes. Nosotros tenemos una casa museo con piezas de uso cotidiano que en principio pues no pueden o pueden no parecer tan atractivas, ¿no? como pueden ser otras. Entonces esto también dificulta un poco la comunicación porque hay que darle un contexto a esas piezas para que adquieran un sentido, ¿no? A lo mejor una pieza dentro de una sala, no a lo mejor como la pieza aislada sola, y esto dificulta un poco más. Por otro lado, usamos también muchas veces el Quijote para comunicar muchas cosas, porque yo siempre digo que en el Quijote está todo. Cualquier cosa que se nos ocurra comunicar, tú buscas lo que sea sobre la Navidad en el Quijote o sobre los viajes en el Quijote, y siempre hay algo que pueda ayudarte a enlazar con los contenidos. Entonces, esa es como nuestra Biblia, es nuestro libro de cabecera que nos ayuda muchas veces para conectar y también para ayudar a la gente a conocerlo y a comunicar, que no es un rollo de libro, ¿no? Aunque a todos nos parezca eso, a la gente le parezca eso, pero ayuda mucho, la verdad. Qué bonito contar con esa herramienta. Sí. Pasamos ahora a Ana en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que también tiene una temática bastante peculiar y quizás muy desconocida por el público. ¿Cómo es trabajar en comunicación allí? Bueno, nosotros estamos en una situación intermedia. No somos un museo tan grande como el Traje, pero tampoco tan pequeño como hasta Cervantes. Pero lo que es en el departamento de difusión estamos 2 personas y también ejerciendo pues, muchas otras actividades y labores, con lo cual hay que agradecer sobre todo también el trabajo y la labor de los compañeros que nos ayudan a dar contenidos, y sobre todo mi función se convierte... O sea, se basa fundamentalmente en la coordinación también para las publicaciones, como decía Arantxa, para establecer un calendario para poder coordinar un poco lo que es todo el sistema de publicaciones del museo. Y nada, quería agradecer que este año hemos tenido una becaria Formarte que nos ha ayudado muchísimo, que se llama Paula Herrero, y que ha sido fantástica y nos ha ayudado un montón para tener contenidos más variados así en la recámara. Y también pues dar las gracias a todos los compañeros del resto de los departamentos que cada vez que, por ejemplo, el bibliotecario descubre una publicación interesante o algún compañero de restauración está haciendo algún trabajo interesante, nos lo comunica, y gracias a eso tenemos muchos más contenidos. Y también a nuestra compañera Mar, que últimamente nos está echando una mano bastante importante desde el área de colecciones. Y nada, una vez dicho eso, pues nuestra temática es un poco particular, como sabéis. Entonces, una de las líneas más importantes de nuestra comunicación en redes sociales es definir un poco lo que es la arqueología subacuática, establecer un poco pues, los métodos que se utilizan y también dar a conocer pues, todas las intervenciones de restauración que damos sobre las piezas, porque requieren pues, un tratamiento bastante particular. Entonces, hemos descubierto que al público le interesa lo que hacemos por dentro y que ese tipo de publicaciones pues, tienen bastante éxito. Y aparte de nosotros nos parece que es una manera pues, de comunicar que el museo no solamente es lo que se ve al público, sino que gracias al altavoz que te proporcionan las redes sociales puedes ser capaz también de establecer y de comunicar todo lo que haces en un museo, que es más que la exposición permanente, y bueno, pues responder a la curiosidad de mucha gente sobre nuestras actividades. Y no sé, en cuanto a las líneas de actuación, pues eso, sobre todo centrarnos en lo que son las cosas que nos dan más entidad, o sea, nuestras piezas que son pues, de una procedencia un poco particular. Comentabas un poco la necesidad, bueno, creo que todos lo habéis comentado, de contar con la colaboración del resto de departamentos y de compañeros del museo. Yo como por la experiencia del Museo Arqueológico Nacional, que es donde trabajo en comunicación, también resulta fundamental, puesto que es un museo bastante grande, con una colección imponente y que abarca muchos siglos de historia. Y claro, es imposible dominarlo todo. Sin la colaboración de los departamentos de colecciones y de otros compañeros, sería muy complicado difundir un museo tan enorme y con tantos años de historia en sus colecciones como es el arqueológico. Terminamos esta parte de cómo nos organizamos con Rocío del Pozo, que no lleva una red de un museo, sino de muchos museos,
cómo es nuestros museos y queremos ver también un poco esa perspectiva de cómo es organizar la comunicación de un conjunto de entidades tan parecidas y diferentes al mismo tiempo como son nuestros museos. Y la verdad que para empezar, es verdad que coincido con vosotras, me identifico en muchas de las situaciones que comentáis. No tenemos dedicación exclusiva, llevamos muchas cosas y es fundamental la implicación del resto de los compañeros. Nosotros comunicamos y difundimos el trabajo que es el trabajo de todos. Entonces necesitamos que la gente se sienta implicada con esto, aunque nosotros seamos los que al final llevamos a cabo la tarea. En la subdirección tenemos la particularidad de que llevamos las redes sociales, en la actualidad Facebook y Twitter, de nuestros museos. Nuestros museos es la marca que nos aglutina a todos al final, a los 16. Es interesante porque hay más redes de museos, aunque no es una cosa demasiado común, pero es aún menos común que los museos se agrupen y hagan de forma unitaria difusión de sus actividades, de sus contenidos, de sí mismos como unidad. Y eso es lo que intentamos desde allí. Las labores de comunicación están integradas en el área de difusión y desarrollo. En el área de difusión y desarrollo trabajamos actualmente 6 personas y nos dedicamos parcialmente a comunicación 3. Mi compañera Rocío García, que se dedica a página web y listas de correo, Laura Fernández, que lleva Twitter, y yo que llevo Facebook. Pero es verdad que ninguna de nuestras 3 lo hace en exclusiva. Llevamos otras muchas cosas que a veces tienen que ver y a veces no, y que tienen que ver pues, con el trabajo propio de este tipo de instituciones, que pues, también tenemos que colaborar con otras entidades de ámbito público y privado en materia de museos, también llevamos publicaciones, bueno, es una cosa variada, como nos pasa a todas. Afortunadamente yo creo que nosotras hacemos de la necesidad virtud y estamos acostumbradas a que nos toque hacer un poco de todo. Y yo creo que también, ¿no?, la gente de los departamentos de difusión somos así, ¿no?, multitarea, multifunción. Y somos capaces. Sí, no te queda otra. Sí, somos capaces de, bueno, de desarrollar no solo capacidades técnicas, tipo, yo qué sé, todos tenemos que tener unos conocimientos, tenemos que ser capaces de hacer un poco de analítica web, pero también determinadas aptitudes personales que acabas desarrollando y teniéndolas como muy a flor de piel cuando te dedicas a la comunicación, la empatía, la adaptación, el trabajo en grupo, y yo creo que esto es una cosa que comparto con vosotras, que funciona así en los departamentos. En cuanto a la planificación, nos pasa un poco como a vosotros. Las reuniones de planificación participa todo el área, porque aunque no todo el mundo hace comunicación, es que todos enriquecemos esto. Al final nosotros programamos en qué determinados momentos se comunican qué cosas, pero el trabajo es tan amplio y es de tanta gente que cuanto más gente involucrada haya en esto, mejor, para al final darle salida, para encontrar el mejor momento o la mejor forma de contar las cosas. Es verdad también que con la cuarentena y con este estado de alarma que nos toca vivir en los últimos meses, los departamentos de comunicación creo que todos nos hemos visto puestos a prueba. Y bueno, analizando un poco nos damos cuenta de que hay determinadas vías que tenemos ya de forma muy natural, como puede ser la comunicación digital, como puede ser el trabajo cooperativo, que claro, llevando entre 3 personas esto en un departamento, pues pasará como vosotras. Es nuestro pan de cada día. Entonces estamos muy acostumbrados a un poco a acción-reacción rápida y a que sea todo colaborativo, coordinado. Y esto es una ventaja porque, como decís, la particularidad es que no comunicamos solamente lo que hacen, digamos, servicios centrales, que es una de nuestras líneas de comunicación. En cuanto a contenido, comunicamos, por una parte, cosas propias de la subdirección, que se dedica a, por ejemplo, a proyectos como el Laboratorio Permanente de Público de Museos, el Observatorio Internacional, el Observatorio de Museos de España, nuestros museos en un vistazo, que es análisis de datos. Entonces, esta parte como de asuntos propios, digamos, y luego una parte que es refuerzo a la comunicación de los museos, cuando cualquiera de los 16 necesita darle apoyo, darle visibilidad a una iniciativa, nosotros estamos ahí para darle refuerzo. Y luego hay otra parte que también se ha visto muy reforzada en estos últimos meses y que nos ha encantado porque ha sido pues un poco forzado por las circunstancias y es donde más cómodos nos hemos sentido. Yo creo que ha sido en la parte de comunicación de iniciativas comunes, de iniciativas de colaboración entre los 16. Y esta parte que es una vía que existía, porque siempre hemos hecho cosas comunes para la semana, yo qué sé, para la Museum Week, para determinadas fechas clave en el mundo social de los museos,
durante estos meses se ha visto tremendamente reforzada y por cómo veo que está siendo encajado en el área, creo que es una línea de comunicación que va a tener mucho desarrollo. Y más allá de eso, es verdad que en el plan, nosotros, no en el plan en sí de comunicación, pero sí en la estrategia tenemos en cuenta el tono. Y es verdad que esto es una particularidad un poco, porque creo que en las redes los museos tienen un carácter muy marcado, ¿no? Cada museo en su red tiene su propia identidad, no solo porque sea una identidad gráfica o tenga una colección que lo identifica, sino porque el tono con el que se comunica, la forma de comunicarse, es muy especial. Y desde los servicios centrales, de las subdirecciones, es verdad que tenemos como un tono intermedio. No podemos tener tanto carácter porque estamos incluso físicamente, digamos, en un lugar intermedio entre la parte más cercana al ministerio y la parte de nuestros museos. Entonces, a veces mantenemos un tono más moderado, quizá un poco más neutro, intentando, como vosotros, abrir espacios de comunicación, de debate, de pensamiento crítico, pero sí me gusta como contrapartida porque me gusta mucho precisamente el carácter que demuestran y la identidad que demuestran en el tono de la comunicación vuestras instituciones. Gracias. Antes de cerrar esta parte del bloque, pues bueno, ya que todas habéis comentado un poco la situación de cada museo, me gustaría también comentar un poco cómo es la del Museo Arqueológico Nacional. Ya he dicho la gran necesidad que tenemos de colaborar con el resto de departamentos, porque si no sería imposible. Y bueno, el Departamento de Comunicación en el museo es relativamente reciente, hace poco tiempo que está separado del Departamento de Difusión. Y gracias a eso, pues bueno, al menos la carga de llevar actividades y demás, pues no la tenemos, pero sí que llevamos la comunicación tanto online como offline, atención a medios y otras muchas funciones. Y somos ahora mismo 2 personas en plantilla, mi compañera Pilar Arias y yo, que también ha ayudado mucho en la organización de este encuentro. Y bueno, pues la planificación similar a como más o menos habéis comentado, con un calendario previo de contenidos que planificamos entre las dos, porque creo que en una cosa tan creativa como las redes sociales es primordial tener con quién contrastar ideas y con quién compartir, pidiendo siempre ayuda, como ya he dicho, siempre que lo necesitamos a los departamentos de colecciones para poder ofrecer contenido riguroso y bueno, acceder también a esas áreas más ocultas, como comentaba Ana, que le gusta tanto a los usuarios, los talleres de restauración, los almacenes, son algunos aspectos que tenemos mucho en cuenta. Centrándonos ahora un poco más en las redes sociales, han cambiado mucho en los últimos años, están en constante transformación, aparecen nuevas plataformas, desaparecen otras, se empiezan a utilizar de forma diferente o incluyen nuevas funcionalidades. Quería preguntaros un poco más centrados en esto, si la estrategia que lleváis en redes sociales es similar en todas o si os adaptáis a cada una en función del tipo de público que tiene, si le dais más importancia a unas que a otras o cómo lleváis el protagonismo de las diferentes redes que utilizáis. Por ejemplo, Arantxa, si quieres empezar tú. Vale. Pues mira, yo a la pregunta que nos lanzabas antes de acudir a la mesa de cómo utilizamos las redes sociales, yo estuve pensando y creo que las utilizamos con rapidez, adaptándonos a las particularidades de cada una y siguiendo el ritmo que ellas mismas nos imprimen, porque es verdad que cada poco están mejorando, están sacando cosas nuevas a las que tenemos que estar atentas para sacarle el mayor rédito posible. Nosotros generamos contenidos para cada una de ellas, sí que diferenciamos entre redes. Sí que es verdad que a veces tenemos un eje común, un objetivo común, que después se va desarrollando en diferentes estrategias, que después se va plasmando en distintas acciones, dependiendo de la red. Nos preguntamos mucho quién hay al otro lado siempre, a qué tipo de público va dirigido cada red para ir pensando qué acción es más idónea para cada medio. Por un lado el público y por otro lado las propias características de la red, porque si una es más visual, pues usarás más imágenes, si una te da más campo para desarrollar contenido, utilizarás para esto mismo y así. A la hora de... Nosotros también tenemos unas líneas marcadas, como decía Rocío.
solemos huir bastante de centrarnos solamente en nosotros mismos. Buscamos un poco abrirnos a otras instituciones, contar nuestro contenido, pero siempre trasladándolo a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Vamos generando textos que apoyamos con imágenes o vídeos, pero también con otras acciones que van surgiendo, pues ya sea una lista de Spotify porque así lo requiere una acción, o bien, pues yo que sé, cosas más que están alrededor, pero que sirven a las redes también. Y un ejemplo que podría poner es la creación de diseños inspirados en diseños de nuestra colección para el juego Animal Crossing, que fue una iniciativa de Marta García Val, nuestra becaria, y que funcionó estupendamente para acercarnos a un público joven que normalmente se nos resiste mucho. Entonces tratamos de ir un poco más allá. En cuanto a cuidar el tono, los textos suelen pasar por distintas manos. Los compañeros de nuestros departamentos generan contenido, nos redactan textos, nosotros marcamos un poco la extensión y les ponemos un poco de mano dura para que no se explayen y luego no tener que recortar, pero luego pasan por la supervisión del responsable de redes sociales y a veces, si vamos con tiempo, también pasa por la corrección de textos. Es verdad que no siempre lo conseguimos, porque las redes, lo que decimos, son rápidas, a veces hay que dar una respuesta inmediata, porque el tiempo de reacción y de respuesta lo consideramos también fundamental como para fidelizar a nuestra comunidad y que estén pendientes y que sientan conseguir un poco ese engagement y esa empatía de unos con otros. Es verdad que cada vez que si hay una respuesta complicada también la solemos consultar. Intentamos ser rápidos, pero reflexionando un poco qué estamos respondiendo, sobre todo cuando hay algo conflictivo. A la hora de dar las gracias por enhorabuena, pues es muy fácil, pero a veces responder a cosas conflictivas, pues no tanto. Luego, además del tono cercano, tratamos de ser accesibles, tratamos de ser transparentes, un poco en la línea que decían mis compañeras, pues que no solamente difundimos nuestra actividad, sino que nos gusta también enseñar nuestro trabajo. Mucho más ahora que estamos cerrados, nuestro museo está cerrado por obras, luego se sumó el cierre de todas las instituciones culturales y bueno, nosotros empezamos las obras en marzo y justo antes habíamos iniciado ya una campaña que hemos denominado Cargando Baterías, un poco dejando ver que íbamos a frenar nuestro espacio físico, pero que no íbamos a dejar de trabajar, que íbamos a estar ahí. Y en torno a eso empezamos a trabajar. En cuanto a la frecuencia, pues es que tampoco tenemos una norma determinada, porque también hay que fijarse un poco en cada situación concreta y el momento actual que vivimos pues nos ha dado las claves. Nosotros no publicábamos tanto ni mucho menos como hemos estado publicando durante la época de la cuarentena. Creemos que se requería muchas más publicaciones de las que solemos hacer. Ya con la obra nos sucedió, pero en el tiempo de la pandemia pues aún así nos esforzamos más. Otra cosa así particular de nuestra gestión es que tratamos de generar premios para los usuarios, para que se produzca esa colaboración y ese diálogo entre unos y otros. Detrás de cada acción o de cada acción grande intentamos siempre introducir un premio al que nos está siguiendo, ya sea una visita guiada con el comisario, ya sea una invitación para alguna cosa, ya sea pues una participación más directa. Yo creo que la primera experiencia así un poco gorda que tuvimos fue Yo Expongo, que propusimos un comisariado colectivo de una exposición que hicimos en el museo, pero bueno, ahora más recientes pues tenemos, durante la Bion Rose propusimos un concurso de ilustración para desterrar los estereotipos del rosa y los ganadores tuvieron sus postales impresas y pudimos distribuirlas en la sala. Así últimamente pues lo que tenemos mira, todavía no ha salido, pero se generó un concurso en torno a la exposición Extramoda de ilustración y el premio al ganador de este concurso, que todavía podéis consultar en la web, conseguía ser la portada de nuestra próxima revista de Indumenta, que está a punto de salir. Entonces tratamos de tener esa conexión a través de, no solo con las actividades que hacemos, sino con todo el entorno, pues con ya sea documentación, restauración, cualquier excusa es buena para esto. Sí, seguro que lo agradecen mucho los usuarios esa recompensa. Sí. Y Vanessa, en el caso del Museo Cervantes decíais que abarcabais un poco las redes que buenamente vos veíais capaces de abarcar. ¿En cuáles estáis presentes y bueno, seguís alguna línea diferente en cada una o qué protagonismo le dais a cada red?
El museo empezó con Facebook y Twitter, y Instagram tiene desde hace como año y medio o así. Y bueno, y también abrimos un canal YouTube que la verdad es que teníamos muy poquito contenido, pero la situación que ha ocurrido ahora de la pandemia y estar trabajando desde casa ha hecho que generáramos más contenidos que en realidad teníamos, pero que no habíamos encontrado el momento para poder ofrecérselos al público. Entonces ahora, bueno, hemos reforzado un poco en ese sentido todas las redes sociales y en el canal YouTube, donde hemos puesto muchas cosas que también se han alojado en la página web. Y respecto al uso que damos de las redes sociales en general, más o menos es el mismo contenido para todas las redes sociales, pero sí que es verdad que este tiempo, estos 3 meses que hemos estado teniendo que poner prácticamente todo nuestro trabajo volcado en las redes, ha hecho ver una perspectiva un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, pues Facebook a lo mejor te permite poner un texto más extenso, que tú si quieres dar toda esa información al público, pero en Twitter tienes que crear un hilo, a lo mejor con una imagen o un vídeo diferente para cada pequeño tweet que pones. Entonces hay pequeñas variaciones del contenido, pero más o menos el mismo contenido en todas las redes sociales. También no sabemos, supongo que como nos pasa a todos, que quién hay detrás de esas redes sociales. Pues detrás de Facebook seguramente gente de mayor edad, y detrás de las otras redes gente de menor edad. Entonces, bueno, a lo mejor el tono sí que es distinto, porque igual después de haber hecho la publicación en una de las redes sociales, cuando vas a publicar en la siguiente dices, bueno, esta frase voy a cambiarla y voy a ponerla un poco más, no sé, darle otro tono. Así que eso, tratamos de utilizar un lenguaje sencillo para que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando y no ser pedantes, aunque ya he dicho antes que nuestra Biblia es el Quijote, pero bueno, quiero decir, pudiendo llegar a todo el mundo, yo creo que desde un lenguaje buscando la empatía, como decía Arantxa, que yo creo que es muy importante. Luego ya que generes respuestas o que la gente pueda participar es otra cosa, pero sobre todo tratando de ponerte en el otro lado, ¿no? Donde tú eres usuario de otras, bueno, sigues a otras instituciones o a otras cosas que te interesan en las redes sociales. Entonces, es un poco eso. Y luego, respecto a lo que decía antes, ¿no? La transparencia que comentaba Arantxa también, el aprovechar todo eso que hasta hace poco yo creo que era como algo desconocido y que no sé si no nos habíamos tomado la licencia de contarlo, pero qué es lo que está sucediendo dentro, que curiosamente es algo que le interesa muchísimo a la gente. Y bueno, como decía Ana, pues los departamentos de restauración, a ver, es que la gente es como, pero ¿qué habéis hecho con esto? No sé, contar todo el proceso, yo creo que es algo que a la gente le interesa mucho porque es algo que no puedes ver habitualmente. Y más o menos pues esa es nuestra gestión de las redes sociales. Y en el caso del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Ana, ¿notáis que funcionen algunas mejor que otras o cómo os adaptáis un poco a cada una? Sí, nosotros tenemos 3 actualmente, Facebook, Instagram y Twitter. Entonces lo que solemos hacer es intentar reaprovechar las publicaciones para las 3 redes sociales. Lo que sí que hacemos es una adaptación de los textos y de lo que es pues el lenguaje, porque evidentemente el público objetivo de cada una es distinto. Pero bueno, sí, básicamente utilizamos los mismos contenidos. Y después, por ejemplo, hay algunas redes que te proporcionan otros recursos, como por ejemplo en Instagram. Sí que insistimos mucho cuando hacemos una publicación sobre alguna pieza o sobre algún tratamiento de restauración, insistimos mucho en esos conceptos a través de los recursos que te proporciona la propia red, que son los stories o hacer encuestas a través de para vender a través de los stories. Y entonces sí que se utilizan los recursos de cada red de una manera diferente. Por ejemplo, también en Twitter sí que se hace mucho pues, alusión a los hilos, como los hilos que hemos hecho con vosotros, y también pues hay muchos retos en Twitter que te ves obligada a crear como distintos contenidos, pero porque te llaman desde fuera para crear ese tipo de contenidos. Entonces esto también es algo que le da bastante vida a determinados recursos, sobre todo con Twitter, que no hacéis más que retarnos a todo. Y nada, también comentar que eso, bueno, que la situación de la pandemia ha supuesto para todos los museos desde el Departamento de Comunicación pues una oportunidad de acercarnos al público de otras maneras.
que en nuestro caso, y me imagino que en el vuestro también, se ha visto recompensada con un aumento significativo del número de seguidores en todas las redes, y que, bueno, que ahora hemos decaído un poquito, pero que volveremos a retomarlo porque también estamos cerrados por obras, entonces nuestra intención es volver a retomar pues la actividad más constante para seguir estando al lado de nuestros usuarios y la gente que quiera conocer nuestras colecciones y lo que hacemos. Cerramos esta parte de la charla contigo, Rocío, y aprovecho también para lanzarte una pregunta que hemos recibido a través de nuestras redes, que nos preguntaban cómo es la colaboración entre museos en las redes sociales. Y bueno, aprovechando que en esta cuarentena hemos empezado a hacer algunas colaboraciones que habéis llevado desde nuestros museos, pues si te apetece comentar un poco cómo ha sido esa experiencia. Estupendo. En cuanto a cómo utilizamos las redes sociales, nuestra forma de proceder es bastante parecida a lo que sucede en Casa Cervantes o en Arqua. Más que el contenido, adaptamos la forma e intentamos, bueno, maximizar lo que contamos para que tenga difusión en todas las redes, entendiendo que el público no es el mismo y el lenguaje de las redes tampoco es el mismo, ni el formato que permite, pero nos adaptamos más en la forma que en el fondo. Luego, como en vuestro caso, sabiendo que Twitter es un mundo que llama mucho y que llama mucho a la participación, probablemente bastante más que el resto de redes. En nuestro caso siempre eso, manteniendo un poco la idea de identidad de red de museos, uniendo las identidades gráficas de nuestros museos a la de los museos de lo que estemos comunicando, y esto siempre en todas. Respecto a la colaboración entre nosotros, pues esto lo podemos comentar todas. En realidad creo que es una de las partes más gratificantes la comunicación directa con los compañeros. Hay una parte oficial, ¿no? Que es, nosotros lo vivimos desde servicios centrales, desde la subdirección, sobre todo por un determinado calendario que se marca que una vez al mes una compañera recaba las actividades de los museos, las actividades que van a tener lugar, que se quieren comunicar, y esto sucede una vez al mes. Entonces, en base a esa estructura oficial, digamos, empezamos a planificar y empezamos a comunicarnos en base a las fechas que hay marcadas. Pero luego al final hay otros canales más informales que van tomando fuerza por sí solos, como por ejemplo chats de Twitter o incluso correos que un compañero del área de comunicación de cualquiera de los 16 museos inicia y que los demás seguimos. Entonces, sobre todo esas vías informales son muy rápidas para nosotros y nos permiten trabajar un poco al ritmo de las redes, que a veces no te permite planificar con un mes, a veces sí, sería lo idóneo para todos los casos, pero a veces hay actividades que te piden otra velocidad y para eso están esos canales que además en los últimos meses, por necesidad, les hemos dado muchísima vida. Y desde nuestro punto de vista creo que es lo que decía, especialmente gratificante ver cómo somos capaces de funcionar como equipo, todos a una, con objetivos comunes y cómo la comunicación fluye entre pares, totalmente entre departamentos de comunicación acostumbrados muchas veces a situaciones muy parecidas, a problemas muy parecidos y a fortalezas muy parecidas también, y yo creo que por eso fluye así. Y yo creo que también el participar juntos en iniciativas de redes sociales nos ayuda a reforzar esa idea de red y de unión que transmite nuestros museos. Es fundamental poder hacer iniciativas comunes que no parten solo de nosotros, que parten de cualquiera y que de repente nos vemos haciendo juntos, pero juntos de verdad en todo lo que significa la palabra juntos y unidos, un vídeo de agradecimiento o planeando juntos una iniciativa para la próxima Museum Week o colgando todos juntos una foto de un conspirador romántico, porque en el fondo todos nos sentimos así, ¿no? Como encantados de formar parte de algo que nos une en una conspiración con un objetivo estupendo, por supuesto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a las 4 por participar. Ha sido muy interesante hablar con vosotras y a los espectadores, pues os esperamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.